Bienvenidos a nuestro canal, donde hacemos que el derecho sea más comprensible y aplicable a la vida real. Hoy vamos a profundizar en un concepto fundamental del derecho de las obligaciones en Colombia, los elementos esenciales de una obligación. Para que una obligación exista y tenga validez jurídica, deben concurrir ciertos elementos que la estructuran. Estos elementos están interconectados y regulados en nuestro Código Civil. Según el artículo 1495 del Código Civil colombiano, una obligación es un vínculo jurídico que faculta a una persona, el acreedor, para exigir de otra, el deudor, una prestación determinada. Pero, ¿cómo se compone esta relación? Para entenderlo mejor, vamos a desglosar sus 4 elementos esenciales. El sujeto activo o acreedor. El sujeto pasivo o deudor, el vínculo o nexo jurídico, y el objeto de la obligación. Vamos a analizar cada uno en detalle, con ejemplos claros y aplicados al derecho colombiano. Primero, hablemos del sujeto activo o acreedor. El sujeto activo es la persona que tiene el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación, es decir, es el titular del derecho de crédito. Este sujeto puede ser una persona natural, es decir, cualquier individuo, o una persona jurídica, como una empresa, una fundación o una entidad pública o privada. Ejemplo 1. Un banco que otorga un préstamo. En este caso, el banco es el acreedor porque tiene el derecho de exigir el pago del dinero prestado. Ejemplo 2. Un trabajador que firma un contrato laboral. El empleado es acreedor del salario que debe pagarle su empleador. Dato clave. En algunos casos pueden existir múltiples acreedores, como en una obligación solidaria, donde varios sujetos tienen el derecho de exigir el cumplimiento de una misma obligación. 2. Sujeto pasivo o deudor. El sujeto pasivo es la persona que asume la obligación y está obligado a cumplirla. Es decir, es quien tiene la carga jurídica de ejecutar la prestación debida. Ejemplo 1. Siguiendo el ejemplo del préstamo bancario, el cliente que recibe el dinero es el deudor, porque tiene la obligación de devolverlo en las condiciones pactadas. Ejemplo 2. En un contrato de arrendamiento, el arrendatario es el deudor, porque debe pagar el canon mensual al propietario del inmueble. Importante. Un deudor puede responder con su patrimonio presente y futuro, salvo que la ley disponga lo contrario. En algunos casos, se pueden pactar garantías como una prenda o una hipoteca para asegurar el cumplimiento de la obligación. El vínculo jurídico es la relación legal que une al acreedor y al deudor y que permite que la obligación sea exigible. Sin este vínculo, no existiría el deber legal de cumplimiento. El vínculo jurídico es la relación legal que une al acreedor y al deudor y que permite que la obligación sea exigible. Sin este vínculo, no existiría el deber legal de cumplimiento. ¿Cómo se origina este vínculo? El vínculo jurídico puede surgir de diferentes fuentes establecidas en el artículo 1494 del Código Civil colombiano. Los contratos, cuando 2 o más personas acuerdan voluntariamente generar una obligación. Los cuasicontratos, actos lícitos que generan obligaciones sin existir un acuerdo previo. Los delitos, actos ilícitos cometidos con dolo, es decir, con intención, que obligan a indemnizar. Los cuasidelitos, actos ilícitos cometidos con culpa o negligencia que también generan responsabilidad civil. Ejemplo 1. Si 2 personas firman un contrato de compraventa, el vínculo jurídico surge de ese contrato, obligando al vendedor a entregar el bien y al comprador a pagar el precio acordado. Ejemplo 2. Si un conductor causa un accidente por exceso de velocidad, nace un vínculo jurídico de responsabilidad extracontractual y deberá indemnizar a la víctima por los daños causados. Dato clave. El vínculo jurídico es lo que diferencia una obligación de una simple expectativa moral. El objeto de la obligación. El objeto es la prestación que debe cumplir el deudor en favor del acreedor. Esta prestación puede consistir en dar algo, entregar un bien o una suma de dinero, hacer algo,
prestar un servicio o realizar una acción. No hacer algo. Abstenerse de realizar una conducta específica. Ejemplo 1. Si una empresa vende un vehículo, el objeto de la obligación es entregar el carro y recibir el pago acordado. Ejemplo 2. En un contrato de confidencialidad, un exempleado se obliga a no divulgar información sensible de su antigua empresa. Importante. Para que el objeto de la obligación sea válido, debe cumplir ciertos requisitos legales. Debe ser lícito. No puede ir en contra de la ley o el orden público. Debe ser posible. No se pueden pactar obligaciones imposibles de cumplir. Debe estar determinado o ser determinable. Debe estar claro o poder determinarse en el futuro. Si el objeto de la obligación no cumple con estos requisitos, la obligación puede ser nula o inejecutable. En resumen, toda obligación en el derecho colombiano tiene 4 elementos esenciales: sujeto activo o acreedor, quien tiene el derecho de exigir; sujeto pasivo o deudor, quien tiene la carga de cumplir; vínculo jurídico, la relación legal que obliga a cumplir; y objeto de la obligación, la prestación que debe cumplirse. En resumen, toda obligación en el derecho colombiano tiene 4 elementos esenciales: sujeto activo o acreedor, quien tiene el derecho de exigir; sujeto pasivo o deudor, quien tiene la carga de cumplir; vínculo jurídico, la relación legal que obliga a cumplir; y, por último, el objeto de la obligación, que es la prestación que debe cumplirse. Si falta alguno de estos elementos, la obligación no existe o no puede exigirse jurídicamente. Pregunta para los comentarios. ¿Te gustaría que hablemos sobre las formas de extinguir las obligaciones en otro video? Déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido sobre derecho civil colombiano. Nos vemos en el próximo video.